En Mateo capítulo 21 versículo 25, nos encontramos con una pregunta intrigante: ¿de dónde provenía la autoridad de Juan para bautizar? ¿Era del cielo o meramente humana? Los discípulos se debatían entre sí sobre esta cuestión. Si admitían que provenía del cielo, tendrían que enfrentar la pregunta de por qué no le creyeron a Juan. Jesús, sin embargo, confirma que el bautismo procede del cielo. Este acto, simbolizado por el agua, representa la limpieza y renovación espiritual, tal como lo profetizó Ezequiel en capítulo 36, versículos del 25 al 27. No es una invención humana, sino una señal establecida por Dios para representar el arrepentimiento y la obediencia del corazón. Nos adentramos ahora en el bautismo de Juan el Bautista, descrito en Marcos capítulo 1 versículo 4. Juan, el mensajero en el desierto, predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Juan preparó a Israel para la llegada del Mesías. Su bautismo era una confesión de pecado y una esperanza de redención, aunque no impartía el Espíritu Santo, como se menciona en Hechos capítulo 19 versículo 4. Fue el puente entre la ley y la gracia, el símbolo del corazón que espera la obra de Cristo. Avanzamos hacia el bautismo de Jesús, narrado en Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Jesús viajó desde Galilea hasta el río Jordán para ser bautizado por Juan. Sin embargo, Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera, alegando que era él quien necesitaba ser bautizado por Jesús. Pero Jesús insistió, explicando que tenían que cumplir con todo lo que Dios exigía. Tras el bautismo, mientras Jesús emergía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios descender sobre él como una paloma. Una voz desde el cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo». Jesús fue bautizado para cumplir toda justicia, no por arrepentimiento. En su bautismo se revela la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No fue un ejemplo de conversión, sino la manifestación pública del Mesías que traería el verdadero bautismo del Espíritu. Jesús establece el bautismo como orden divina y puerta al discipulado en Mateo capítulo 28 versículo 19. La Didache, un antiguo texto cristiano, confirma que la iglesia primitiva entendió el bautismo de esta manera, adaptando el agua según la necesidad. El bautismo es parte del mandato de Cristo: evangelizar, enseñar y sumergir al creyente en la comunión del Dios Trino. En Hechos capítulo 2 versículo 38, Pedro proclama que cada uno debe arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. En el contexto judío, ser bautizado en el nombre de Jesús era confesar públicamente que él era el Mesías. No era una fórmula, sino una proclamación de fe. Hechos capítulo 4 versículo 12 nos recuerda que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El bautismo es una adhesión visible al señorío de Cristo. En Efesios capítulo 1 versículo 13, se nos dice que el Espíritu viene como respuesta a la fe, no al agua. Hechos capítulo 10, versículos del 44 al 48 muestra que Cornelio recibió el Espíritu antes de bautizarse. El orden divino es: fe flecha apuntando hacia la derecha, Espíritu flecha apuntando hacia la derecha, bautismo. El agua es símbolo, el Espíritu es la realidad. El bautismo da testimonio visible de una regeneración ya ocurrida en el interior. Jesús, en Juan capítulo 3 versículo 5, nos enseña que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. No se refiere a dos nacimientos distintos, sino a una sola obra del Espíritu. El agua representa limpieza moral y el Espíritu la renovación interna, tal como lo describe Ezequiel capítulo 36, versículos del 25 al 27. No es una dependencia entre bautismo físico y espíritu, sino una descripción figurada del nuevo nacimiento. El bautismo cristiano será después la señal visible de esa regeneración espiritual. En Juan capítulo 7 versículo 38, Jesús nos invita a creer en Él y beber de las aguas vivas que brotarán de nuestro corazón. Juan explica que agua viva se refiere al Espíritu que recibirían los que creyeran en Jesús. Esto ilumina Juan capítulo 3 versículo 5, el lenguaje de agua apunta a la acción vivificante del Espíritu. Como el bautismo cristiano aún no estaba instituido en la charla con Nicodemo, Jesús habla en categorías proféticas: el Espíritu como río interior que nace de la fe en Cristo. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4 nos recuerda que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte. Hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y, tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. El bautismo significa muerte al pecado y resurrección a una nueva vida. No quita las impurezas físicas, sino que testifica una buena conciencia hacia Dios. Representa públicamente que el creyente ha sido hecho nueva criatura en Cristo Jesús.
La Didache, un antiguo texto cristiano, nos ofrece un vistazo a la práctica del bautismo en la Iglesia primitiva. La Iglesia apostólica entendió que el poder no está en la cantidad de agua, sino en la fe y la obediencia. El bautismo es símbolo de entrada a la Iglesia y de pertenencia a Cristo. En Efesios capítulo 4, versículos del 5 al 6, se nos recuerda que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y un solo Dios y Padre de todos. El bautismo cristiano es único porque simboliza una sola muerte y una sola resurrección en Cristo. Es un compromiso permanente de fe y santidad. El creyente bautizado vive para Dios, revestido del nuevo hombre. La vida que sigue al bautismo, como se describe en Romanos capítulo 6 versículo 11, es un camino de discipulado. El bautizado se considera muerto al pecado y revestido del nuevo hombre. La señal pública exige un caminar diario en santidad, obediencia y amor, evidenciando la obra interna del Espíritu. Para reflexionar sobre el significado del bautismo, consideremos las siguientes preguntas. ¿He entendido que el bautismo no me salva, sino que muestra lo que Cristo ya hizo en mi interior? ¿Comprendo que el Espíritu Santo viene por la fe y no por el agua? ¿Vivo el bautismo como compromiso diario y no solo como ceremonia pasada? ¿He experimentado el nuevo nacimiento del que habló Jesús a Nicodemo? ¿Estoy enseñando a otros el verdadero sentido espiritual y obediente del bautismo? Para concluir, recordemos que el bautismo es una señal externa de algo que ya ha sucedido internamente, el Espíritu ha regenerado el corazón, y ahora, ante la Iglesia y el mundo, confesamos a Cristo como Señor.